Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros ya hemos ingresado al estudio de los presupuestos para que exista responsabilidad civil. Y bueno, estamos ante presupuestos debido a que sin estos no podría determinarse la responsabilidad civil de una persona. Es decir, una persona no podría responder, no tendría que responder por el daño ocasionado o por el hecho acontecido, porque, bueno, uno de los presupuestos justamente es el daño, ¿no? De esta manera, nosotros decíamos que la responsabilidad civil puede emanar tanto de acciones como de omisiones. Ese es un primer aspecto que nosotros hemos desarrollado y estudiado. Hemos visto que para que una persona sea responsable por omisión, es necesario que esta tenga un especial deber, un deber previo, puede ser eh, contractual o legal, ¿no? Establecido. Eh, la responsabilidad civil surge de las obligaciones contractuales por no cumplirlas, entonces surge, como se darán cuenta, de una omisión, ¿no? En las obligaciones contractuales. De esta manera, bueno, tras terminar ese análisis, nosotros hemos comenzado el estudio del daño, recordando este elemento tan importante que se refiere al menoscabo patrimonial o extrapatrimonial que sufre una persona, ¿no? Que sufre la víctima y que tiene que tener las características de ser cierto y de ser probable. No puede basarse en supuestos, no puede ser un daño eventual o hipotético, es decir, que el riesgo no constituye una forma por la cual que pueda generar, mejor dicho, la responsabilidad civil. El daño, además, debe probarse. Veíamos las diferentes formas de daño, hemos estudiado el daño patrimonial, hemos estudiado el daño extrapatrimonial, el daño patrimonial puede materializarse mediante el lucro cesante y el daño emergente, es decir, el daño emergente es ese empobrecimiento generado a la víctima, mientras que el lucro cesante es se refiere a aquellos montos que ha dejado de percibir o que dejaría de percibir la víctima. Por otro lado, hemos visto el daño extrapatrimonial, viendo que nuestro Código Civil también determina la reparación del daño extrapatrimonial en caso de que los derechos de la personalidad sean vulnerados, ¿no? Entonces, nosotros aquí nos encontrábamos ante un gran conflicto porque evidenciábamos que medir un daño extrapatrimonial resulta sumamente complejo. Sin embargo, la jurisprudencia, como decíamos, ya ha tratado de dar ciertas soluciones y ha establecido, al menos para facilitar la labor probatoria, ha establecido que ante la comisión de un delito se presupone que ha existido un daño extrapatrimonial, ¿no? A la víctima. Entonces, bueno, eso exime también a la víctima de tener que probar ante un juez nuevamente dentro de un juicio todo el daño que hubiese sufrido, ¿no? Veíamos entonces que este daño moral es difícil, pero bueno, se encuentra sujeto a la equidad, al análisis que realice la autoridad, tanto del agente del daño como de la víctima en el caso concreto. Pero no todo daño, estimados estudiantes, es resarcible. No todo daño genera responsabilidad civil y eso también lo hemos estudiado, ¿verdad? Pues el derecho reconoce la posibilidad de que se genere daño a otras personas e incluso autoriza que así sea, ¿verdad? Eso ya lo hemos manifestado también en nuestra última clase y esto se evidencia mediante los permisos que se otorga a ciertas empresas para contaminar, mediante la competencia que, bueno, se quiera o no, va a ser injusta muchas veces, ¿no? La competencia entre empresas grandes y contra empresas pequeñas termina siendo injusta por los recursos que llegan a percibir las grandes empresas y los recursos también que pueden erogar con la finalidad de lograr sus objetivos.
Entonces ahí hay cierta desigualdad, ahí hay cierta injusticia, pero bueno, terminan siendo actividades reconocidas por la ley. Entonces, si un daño termina siendo permitido por la norma jurídica, no existirá responsabilidad civil. Y el daño entonces debe ser antijurídico, debe ser a, contrario a lo establecido por el sistema jurídico, ¿no? Contrario a las finalidades que tiene el ordenamiento jurídico. En este sentido, la antijuridicidad puede ser formal cuando se contrapone a una norma específica o puede ser material, es decir, un juicio de desvalor en el cual se realiza un análisis, ¿no? Y se establece si efectivamente ese daño terminaría siendo justificado o no. De esta manera hemos estudiado las causas de justificación y hemos visto que hay ciertas circunstancias que pueden volver a un daño justo, ¿no ve? Hay ciertas circunstancias que pueden hacer que un daño sea justo y estas son reconocidas por la ley. Estas concretamente son la legítima defensa y el estado de necesidad. Quien genere un daño a otro protegiendo un bien propio o ajeno de manera razonable, es decir, siendo necesario ese racional empleo para empleo de la fuerza o ese racional daño producido, entonces no tendrá que ser responsable, ¿no? No debe haber provocación, decíamos, entonces lo hemos estudiado de manera, bueno, hemos tratado de darle un tiempo razonable a este análisis, ¿no? Revisábamos también el estado de necesidad y decíamos que esto se refiere a un daño provocado con la finalidad de evitar un mal mayor. Entonces, en estas circunstancias, una persona no tendrá que reparar la totalidad de los daños, ¿no? Sino únicamente en la medida del beneficio que esta persona tenga para sí. Entonces, hay ciertas circunstancias que hacen, como hemos visto, justo el daño. Por tanto, en el caso de la legítima defensa, el agente del daño no tendrá por qué responder por ese daño. Y en el caso del estado de necesidad, responderá solo en la medida de su beneficio, ¿no? Solo en la medida de su beneficio, sin considerarse otro tipo de daños que que se hubiesen generado del hecho. Ingresábamos también al tema de la imputabilidad, lo hemos revisado y hemos visto que en materia civil las personas son imputables a partir de los 10 años. Veíamos algunas reglas como la regla de repetición, es decir, que aquella persona que tenía cumplidos los 10 años, el momento en que ha generado el daño y bueno, habiendo pagado otra persona en su nombre, eh, esta persona que ha pagado en su nombre tendrá el derecho de repetición, ¿no? De exigir que se le restituya esos montos que ha pagado por la persona menor de edad. Veíamos también el caso de los daños producidos por personas inimputables, es decir, aquellas personas que no cumplen con la edad idónea, ¿no? Que el legislador ha establecido. Para el legislador, una persona ya puede darse cuenta de sus actos y de los daños producidos a partir de los 10 años, ¿no? Entonces, si no se ha cumplido esa edad, serán responsables los padres y también habrá una responsabilidad por terceros según las circunstancias. Esto puede ser la responsabilidad del tutor o la responsabilidad del maestro, profesor o alguien que enseña, ¿no? La inimputabilidad también se va a dar por la interdicción, ¿no? Cuando estamos ante una persona que no tiene desarrolladas a cabalidad sus facultades cognitiva y volitiva. Es decir, una persona que ha ido viendo disminuida progresivamente su inteligencia y por tanto no tiene esa facultad de decidir por sí misma. O aquellas personas que, bueno, ya han llegado a tener alguna enfermedad mental que les dificulta comprender las circunstancias y comprender los actos que desarrolla, ¿no?
Entonces, hasta acá habíamos estudiado la responsabilidad civil, hasta acá hemos hecho una pequeña retroalimentación y nosotros ingresábamos al tema de la relación de causalidad. Decíamos que esto es importante porque la relación de causalidad permite establecer quién es el responsable, ¿no? Y en segundo lugar, hasta qué punto una persona puede responsabilizarse de un hecho dañoso que hubiese provocado. De esta manera realizábamos algunas distinciones y veíamos que no es lo mismo la causalidad natural que la causalidad jurídica. La causalidad natural es aquella relación de causa y efecto que se da en el mundo, en el mundo real y que nosotros podemos describir. Pero veíamos que la ley muchas veces reconoce esa causalidad natural para producir efectos jurídicos, pero otras veces la ley nos impone un causante, ¿no ve? Veíamos que hay un causante jurídico a la par de un causante natural. Y eso lo podemos evidenciar en la responsabilidad que emana de los padres, de los tutores, de los empleadores. ¿Por qué? Porque, bueno, en estas situaciones hay un causante diferente a aquel que responde, ¿no? El causante es el niño, el causante es la persona inimputable, el causante es el empleado, pero para la norma, a efectos de la reparación, termina siendo causante el tutor, el padre, el cuidador o finalmente el empleador, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, en algunas circunstancias la ley reconoce la causalidad natural cuando uno responde por un hecho propio, pero otras veces la norma jurídica nos impone un causante, ¿ve? Nos impone un causante. Nos correspondía entonces realizar una distinción entre el causante y el autor. La causa jurídica, en la mayor parte de los casos, tiene una característica más personal que la causa natural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autoría vamos a hablar de un causante, pero ya tratando de un elemento más personal. A ver, aclaremos este punto. Y es en esta parte en la que nosotros ya nos habíamos quedado y la que corresponde, desde el punto que corresponde que desarrollemos nuestra asignatura el día de hoy. La causalidad natural entonces tiene un carácter mecánico, apunta únicamente al enlace material entre un hecho antecedente y un hecho consecuente, mientras que la autoría se refiere a la posibilidad de imputar un obrar a una persona determinada. Como podemos ver, aquí hay una relación más de causa, ¿cómo diríamos? Más de género y especie, ¿no ve? La causalidad es un concepto mucho más amplio, pues la causalidad nosotros podemos referirnos a, bueno, a ver, las lluvias han sido causantes de ese desborde del río, por ejemplo, ¿no ve? Es una descripción y ahí encontramos causalidad, pero cuando nosotros hablamos de autoría, ya le adicionamos el elemento personal, ¿no ve? Entonces, esa es una diferencia que tenemos que tomar en cuenta. Esto no implica que la autoría suponga necesariamente una voluntad de dañar, ¿no ve? Lo que nos colocaría en el campo del dolo. La autoría, como ustedes saben, puede darse también por culpa, ¿no? Por negligencia, por imprudencia. Y este es un aspecto entonces que no debemos olvidar. Basta que exista una voluntad de obrar, ¿no? Basta que uno comprenda las acciones que está realizando, basta que uno tenga una voluntad de realizar el acto que está haciendo, o sea, quizás sin saberlo, quizás sin quererlo, pero para que hablemos de autoría, entonces deberá existir una relación causal también, pero ya más toma, que tenga, en la que tenga mayor protagonismo el elemento de la persona, ¿no? Aun cuando la autoría es una manifestación de la causa jurídica, no es la única posible. Hay causantes que no son autores, como ustedes ya saben, ¿no? Hay causantes que no son autores. Y nuevamente volvemos al caso de los padres, de los tutores, de los empleadores.
Entonces, no son autores en el sentido propio del término, ¿no? Bueno, en el caso de los padres todavía sí hay un justificativo teórico, pero en el caso, por ejemplo, del empleador o en el caso del tutor, no, del tutor todavía habría una culpa ahí, ¿no? En el caso del, yo creo que del empleador va más por ahí. Eh, es el empleado en realidad el autor, ¿no? Entonces, hay responsables que puede decirse que participaron con voluntad en el hecho dañino y que sin embargo no dejan de ser responsables. Tampoco es lo mismo hablar de causalidad y culpa, ¿no? Causalidad y culpa son dos conceptos diferentes y esto ya lo hemos manifestado en nuestra anterior clase. De ninguna manera debemos confundir estos conceptos a pesar de que a veces puede ser muy difícil eh, establecer una diferencia. Usualmente nosotros cuando queremos decir que alguien ha sido un causante de algo, decimos es el culpable de algo, ¿no? Entonces, muchas veces es utilizada esta terminología eh, como, como sinónimo de causalidad, es decir, la culpa se la toma como un sinónimo de culpabilidad. Pero bueno, es esclarecedor este párrafo, esta cita textual de Goldenberg, que nos dice, para saber si una persona es culpable, debe demostrarse que primero que ha sido autor, ¿no? O sea, que ha habido un nexo de causalidad. Después de esto, después de que se ha demostrado que esta persona ha sido autora, es decir, que ha sido la causante del hecho, podría indagarse si es culpable o no. Y nosotros dábamos un ejemplo, ¿no? Del futbolista que había lesionado a otro. Entonces, primero analizamos si es que ha sido autor, ¿ya? Es decir, si ha sido un causante del hecho. Luego recién analizamos si ha sido culpable. ¿Por qué? Porque la culpabilidad se refiere a la reprochabilidad del acto, ¿no? La relación causal pertenece al plano factual, nos dice, y se establece mediante un juicio de ser, es decir, se describe ese hecho, ¿no? Yo describo y digo, esta persona ha chocado con esta otra, bueno, el pie de esta persona chocó con el pie de esta otra persona, generando una lesión. Entonces realizamos una descripción. Ahí todavía no estamos reprochando la conducta. En cambio, en la culpabilidad estamos ante un plano del deber ser, de cómo deberían ser las cosas. Y se establece un juicio de valor que aprecia la conducta. ¿No ve? Ahí nosotros decimos, a ver, ¿efectivamente esta persona ha obrado como una persona razonable o no? La persona razonable en nuestro ordenamiento jurídico es el buen padre de familia, ¿no? Una abstracción, algo que nos permite comparar la conducta del agente del daño con este ser ideal, es como un estándar, ¿no? Con el que comparamos la conducta. De ahí, bueno, si ustedes me preguntan y me dicen, bueno, ¿qué es exactamente el buen padre de familia? Yo les diré que eso lo determinará incluso, bueno, la sociedad misma, ¿no? La sociedad misma, y es un concepto que tiene del que es muy difícil distinguir el aspecto moral, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la norma no te dice específicamente el buen padre de familia es así, 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 ¿no? Entonces, son aspectos a tomar en consideración. El nexo de causalidad genera cierta problemática, ¿no? Es necesaria la relación de causalidad entre un hecho y el daño que que se hubiese producido de ese hecho. Pero esto resulta complejo, resulta complicado. ¿Por qué? Porque ya habíamos manifestado en nuestra anterior clase, ¿no? Si nosotros tuviéramos que buscar la causa de un daño, probablemente nos enredaríamos en un gran problema filosófico y llegaríamos hasta el momento en que el hombre ha, hasta el momento de, qué sé yo, del inicio de la humanidad, ¿no? Porque diríamos, a ver, esta persona no hubiese nacido si no fuera porque sus padres han deseado que así sea. Entonces, bueno, los culpables, bueno, los causantes de todo esto son sus padres. Pero estos señores no hubiesen nacido si no fuese por los padres de ellos. Y así sucesivamente llegaríamos hasta el infinito, ¿no?
El problema estriba en determinar las causas que producen una situación dañina. ¿Cuál es el alcance de las mismas? Las causas que pueden estar en el origen de un determinado hecho son usualmente múltiples también, ¿no? Ese es el problema también al que nos enfrentamos cuando tratamos de analizar el nexo de causalidad, ¿no? El nexo causal. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces concurren, no sé, 10, 20, 50 hechos que han determinado que una circunstancia sea de esa manera y no de forma distinta. De otro lado, una misma causa puede dar lugar a innumerables efectos hacia el infinito, ¿no? Entonces, ahí también nosotros nos encontramos ante un problema. ¿Por qué? Porque tenemos que saber identificar ese nexo de causalidad. Y eso es importante incluso para determinar la exoneración de responsabilidad de una persona, ¿no ve? Porque muchas veces habrán ciertos casos de ruptura del nexo de causalidad. Habrá un hecho de fuerza mayor en el cual el causante en realidad no es el agente del daño, ¿no? Les doy un ejemplo sumamente exagerado. Supongamos que una vaca choca contra un automóvil, ¿no? Una vaca choca contra un automóvil generando destrozos, ¿no? Generando daños en el automóvil. Ya, ¿eso es posible? Sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque el animal se puede volver loco, lo puede dañar y listo. ¿Estamos bien? Hasta ahí. Pero es diferente que el animal lo haga en una circunstancia, bueno, una circunstancia de agresividad del mismo, a que haya un huracán que lleve a que la vaca choque con el automóvil, ¿me entienden? Un huracán muy fuerte que haga que el animal choque con el automóvil. Entonces, en este caso, la causa del daño no sería como tal el animal, ¿no? Sino sería un hecho de la naturaleza, de trascendencia. Entonces, es un ejemplo sumamente exagerado, pero que nos ayuda a realizar una, una distinción, ¿no? Una distinción de causantes, de causas. Por este motivo, entonces, se plantean diferentes teorías que buscan solucionar el nexo de causalidad. La primera de ellas, que ustedes ya la conocen y que ya la hemos estudiado antes, es la causa como una condición sine qua non, o la teoría de la equivalencia de condiciones. Esta ha sido especialmente forjada por Maximilian von Bury en 1855 y en el área penal, ¿no? El nexo de causalidad se ha estudiado de manera exhaustiva en el área penal. Es una tesis científica porque rompe con cualquier connotación teológica o metafísica y establece un examen de los fenómenos en sí mismos considerados, ¿no ve? Se estudia la causa como tal y ya no acudimos a otras valoraciones, ¿no? Aunque bueno, siempre van a estar ahí, pero se trata de ser una perspectiva objetiva. Cuando un resultado aparece tras un conjunto de condiciones, nos dice el método experimental exige suprimir mental o empíricamente cada una de ellas, ¿ya? Cada una de ellas. La causa sería la condición sine qua non del daño, es decir, aquel de los elementos o de las condiciones que si hubiera faltado, el resultado dañoso no se hubiera producido. Un ejemplo muy interesante, si mal no estoy, es de Trasegny, quien habla de esto, o es Díez Picasso, no me acuerdo ahorita exactamente quién, pero nos dice, ¿no? A ver, hay dos conductores de automóvil que chocan uno contra el otro. Uno de ellos, nos dice, estaba yendo a comprar una revista para su hijo y además se encontraba sumamente distraído por una pelea que había tenido con la suegra, ¿no? Iba por ahí más o menos. El otro de ellos, ahora no recuerdo, bueno, el otro de ellos también se encontraba manejando, pero mientras estos conductores
se encontraban manejando el automóvil, se habían visto impactados por la belleza de una mujer, dicen, ¿no? Una mujer que se encontraba cerca del lugar. Entonces ellos al ver a la mujer, bueno, se habrían desconcentrado del manejar los automóviles, ¿no? Entonces, analiza y ve, se analiza este caso y se dice, bueno, hay diferentes causas, ¿no? Hay diferentes causas acá. ¿Por qué? Si el niño no hubiese pedido la revista, probablemente uno de los conductores no hubiese salido de su casa, ¿no? O bueno, si la suegra no hubiese peleado con él, entonces probablemente hubiese estado más concentrado. Bueno, otra de las causas será aquella mujer que no tiene la culpa de nada, eh, pero que, bueno, que en algún punto ha hecho que supuestamente estas personas se desconcentren, ¿no? Finalmente, ellos también serían causantes por manejar el automóvil, ¿no? Entonces ahí nos encontramos ante diferentes causas, como pueden ver. Y el problema de la teoría de la causa como condición sine qua non es que al final, si se dan cuenta, todas son causas, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, idealmente vemos todas las causas. Quitamos de ahí el hecho de que el niño le hubiese pedido a uno de los conductores que compre la revista, ¿no? Entonces, esa es la causa, si se dan cuenta. Pero también una de las causas es que el conductor ha decidido manejar. Entonces, no es, no es una teoría que nos permita tener datos claros, porque si en este ejemplo nosotros vamos sacando los causantes, todas terminan siendo causas sine qua non, ¿no? Eh, entonces, solo hay que diferenciarnos, dice la conditio sine qua non y las demás, es decir, aquellas que si son mentalmente suprimidas, el resultado sigue produciéndose. Estas condiciones sine qua non serían equivalentes, sin embargo, se generan deficiencias, como habíamos visto en esta teoría, ¿no? Esta teoría no termina por ser satisfactoria, porque al final las diferentes causas terminan concurriendo para generar ese efecto. Otra de las teorías, bueno, acá tenemos una crítica antes de pasar a otra de las teorías. Este caso es sumamente interesante. Se dio un caso ante la Corte de Apelación de París de 7 de julio de 1989, en que la víctima de un accidente de circulación recibió una transfusión de sangre contaminada por el virus de la denominada inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Es cierto que desde el punto de vista de la equivalencia de condiciones, el accidente de circulación es la causa o condición sine qua non de la enfermedad adquirida. Pero el problema consiste en saber si tenemos que ampliar o limitar las cuestiones relativas a la causalidad. A ver, estamos entonces ante una persona que ha sufrido un accidente automovilístico, llega a la clínica y bueno, terminan finalmente por realizarle una transfusión de sangre, pero la sangre estaba contaminada con el virus del VIH-Sida, ¿no? ¿Será o podrá ser causante el conductor del otro automóvil que hubiese producido el choque? Ahí está el problema, ¿no? ¿Es el causante? Claro que sí. O sea, esta persona no hubiese ido al hospital si no se hubiese chocado con esta otra persona. Entonces, tendrá que responder esta persona, además de los daños producidos por el choque directamente, por esa transfusión mal realizada. Ahí está el problema, ¿no? Del nexo de causalidad, porque si nosotros no delimitamos bien esto, sí tendría que hacerse responsable también por esa transfusión, ¿no? Pero bueno, no es razonable. Yo creo que ustedes dirán, pero es absurdo. Es absurdo, ¿por qué? Porque ahí hay una nueva causa que se genera, ¿no? Otro problema de esta teoría
es que no comprende dentro del nexo de causalidad algunos daños que sería injusto no poner a cargo del autor de un hecho, como ocurre, por ejemplo, en la hipótesis que ha sido denominada la de causalidad acumulativa o alternativa, o en los daños causados por miembros indeterminados de un grupo, ¿no? Son varios usualmente los que concurren a producir el daño. Eh, Algunos de ellos, bueno, podrá no haber sido directamente el que ha producido el daño, pero aún así tendría que hacerse responsable, ¿no? El miembro indeterminado de un grupo que efectúa disparos o lanza cócteles Molotov sin que de ninguno de ellos aisladamente considerados se pueda decir que sin él no hubiera ocurrido el daño sufrido por la víctima. No es causante del daño, de manera que habría que entender que no debe ser considerado responsable en el sentido de la condición sine qua non del daño verificado. Aquí vamos con este ejemplo, a ver, hemos leído mecánicamente y probablemente no se entienda, ¿no? Muchas veces son grupos de personas los que concurren y los que deben ser responsables, ¿no ve? Los que deben ser responsables, ¿por qué? Porque al final, si bien uno de ellos no ha hecho daño directamente a una víctima, ha sido el grupo el que ha producido la causa de ese daño que se ha generado, ¿no ve? Ese grupo indeterminado de personas. Entonces sería injusto que esta persona que ha provocado, ¿cómo diríamos? Desorden, y que hubiese propiciado también estos hechos violentos, y que hubiese formado parte de los mismos sin necesariamente haberle hecho daño directamente a la víctima, deje de ser responsable también, ¿no? Porque hay esta forma de responsabilidad que, como se darán cuenta, es más compleja, ¿no? Entonces, el problema también de esta teoría de la conditio sine qua non es que no toma en cuenta la concausa. Es decir, muchas veces dos pueden ser los causantes, ¿no? En un incendio, tanto el que le da los cerillos y le insiste a que esta persona pueda incendiar una casa, como el que directamente ha realizado el acto, ¿no? Entonces, esta teoría, como hemos visto, resulta insuficiente. Otra de las teorías que se maneja en teoría de la responsabilidad es la teoría de la causa próxima. Y nos dice que es necesario atender las causas inmediatas y directas. El problema de esta teoría es que hace invisible la responsabilidad de quienes se encuentran detrás del agente inmediato del daño. Haría imposible, por ejemplo, la responsabilidad por productos defectuosos, ¿no? Esta teoría nos dice que la causa más cercana es la que generaría el daño. Por ejemplo, a ver, y aquí está la deficiencia. Si dos automóviles se han chocado, para esta teoría serían directamente los conductores los responsables, ¿no? Pero no tomaría en cuenta si realizan un análisis, no tomaría en cuenta, por ejemplo, al mecánico negligente de uno de esos automóviles, ¿no? ¿Por qué? Porque es una causa lejana, ¿no? No es una causa próxima. Entonces es insuficiente también esta teoría. O la de productos defectuosos, ¿no? Haría responsable a la caserita que nos ha vendido atún y no así a la empresa de atún que ha producido esa lata de atún que, qué sé yo, que puede tener ahí un pedazo de metal que, como en Los Simpsons, ¿no? Con el cereal Krusty, tal vez han visto cuando Bart consume uno de esos cereales de metal, ¿no ve? Pero eso es en realidad, o sea, más allá de una broma, como diríamos, o de algo gracioso, es algo posible, ¿no? Hay productos defectuosos o hay productos que, si bien tratan de hacer bien las cosas, terminan en realidad generando un daño, ¿no? Tal es el caso de las farmacéuticas, por ejemplo. Entonces, se critica que no soluciona el caso de daños nacidos por hechos simultáneos tampoco. Ese es el problema. Y no sería justo atribuir al último hecho las consecuencias, ¿no? Eso para tomar en consideración. La teoría de la causa preponderante es otra de ellas y tampoco termina siendo muy clara. Se opone esta a la indiferencia de la conditio sine qua non, que pone a todas las causas
en una misma situación y trata de encontrar una causa preponderante. El problema de esta teoría es que no nos dice qué es lo preponderante, ¿no? Algunos nos dicen es la causa más activa. Por ejemplo, en un incendio, según esta teoría, sería más activo el que incendia la casa y no el que le ha otorgado los fósforos. Pese a ello, el que le ha otorgado los fósforos puede ser también el causante, ¿no? Otros como Binding hablan de una causa que rompería el equilibrio, pero todavía estamos ante una situación ambigua. Esta teoría tiene vacíos. En el caso del incendio, ya habíamos dicho, existe la posibilidad de que ambos sean responsables. De esta manera, y tras un largo desarrollo racional de la teoría, eh, podemos llegar a esta teoría que ha tenido y que tiene mayor preponderancia el día de hoy, que es la teoría de la causa adecuada, ¿ya? Y de esta no se tienen que olvidar, de las otras ya si gustan, ¿no? Tal vez ya referencialmente se acuerden, pero si gustan, bueno, pueden olvidarse así lo específico, pero de esta no. ¿Por qué? Porque esta es la teoría que mayor trascendencia tiene y la que se aplica hoy en día. Esta teoría ha sido desarrollada por von Kries, parte de una observación empírica. Se trata de saber qué causas normalmente producen un resultado, ¿no? Entonces, la causa adecuada es la que normalmente produciría un resultado. Y ahorita vamos a hacer el análisis, ¿no? Igual alguno diría, pero ¿qué es lo normal? No todas las causas del daño obligan al autor a participar como responsable en la reparación del daño. Se requiere que la causa sea adecuada, es decir, que la causa sea idónea. ¿Pero qué es lo idóneo? ¿Qué es lo adecuado? La respuesta que nos da Kries es lo normal. Y nos dice textualmente lo siguiente. Puede considerarse que estamos ante una causa cuando la circunstancia bajo análisis tiene la naturaleza de producir normalmente el daño que ha condicionado. Vamos entonces a aclarar estos aspectos. Entonces, la pregunta clave frente a la situación concreta, según establece la teoría de la causa adecuada, es la siguiente. ¿La acción u omisión del presunto responsable era por sí misma capaz de ocasionar normalmente este daño? Esa es la pregunta que tenemos que realizarnos en cada caso concreto. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos dado, ¿no? En el ejemplo que nosotros habíamos dado de la transfusión de sangre, ¿no? Es normal, diríamos, ¿no? Es normal que cuando uno choca su automóvil, produzca a la otra persona una transfusión de sangre contaminada. ¿Cuál sería la respuesta? No, entonces no es la causa. Es normal que cuando uno choca el automóvil con otra persona, produzca la hospitalización de esa persona. Sí. Entonces, si se dan cuenta, eso nos permite establecer los límites de la causa, ¿no? O sea, hasta qué punto uno puede llegar a ser causante de algo. Es normal que una persona genere abolladuras en un automóvil, en un choque. Sí, ¿no ve? Entonces, cuando tú chocas un automóvil, o sea, obviamente ya precisando más, un poquito más la pregunta, cuando tú chocas tu automóvil con otro, sí puedes generar abolladuras. Entonces, ¿eres causante de eso? Sí lo eres. Pero no de otras causas, ¿no? No de otros aspectos. A ver, por ejemplo, a ver, vamos con otro ejemplo. Con el ejemplo del automóvil, ¿no? Es normal que si tú ves a una persona muy simpática en la calle, te choques tu automóvil. Creo que no, ¿no? No, porque no es una causa adecuada. A menos, bueno, no sé, ¿no? Tal vez variará con la persona, pero creo que no. Es normal que si tú vas a comprar una revista, choques tu automóvil. Tampoco. A ver. Es normal que si tú conduces un automóvil en vía pública, o sea, puedas llegar a tener un accidente o tengas un accidente, ya, digamos, ¿no? Yo creo que ahí sí podríamos estar ante una causa adecuada, digámoslo así. Entonces, los causantes directos en ese ejemplo que habíamos dado, ¿no? En el que hay varias causas, son los conductores directamente. No hay, o sea, no podría considerarse causante
a la mujer que los hubiese, que supuestamente los hubiese distraído, no podría considerarse causante a la suegra ni al niño, ¿no? Entonces, tomemos esto en cuenta, ¿no? Tomemos esto muy en cuenta. Si se responde afirmativamente conforme a la experiencia de la vida, se declara entonces que la acción u omisión era adecuada para producir el daño. Y entonces este es objetivamente imputable a la gente. En otras palabras, la pregunta sería, ¿la acción u omisión que se juzga era por sí apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia? Esta es la tesis entonces que más trascendencia ha tenido y de esa manera nosotros podemos establecer si alguien termina siendo causante o no, o cuál ha sido la causa de un determinado hecho. Pero el nexo de causalidad puede verse interrumpido, puede existir, ¿no? Hay una ruptura del mismo. Puede haber una nueva causa que modifique la situación que ha determinado que la persona o que el hecho se genere. A ver, aclaremos esto. Solo después de haber establecido el vínculo entre el daño y el agente del daño, que cabe cuestionarse sobre los factores de atribución. Entonces, antes de ver si la persona ha sido culpable o antes de analizar el riesgo mismo, hay que ver si es que ha habido si es que uno es causante, ¿no? Pero si ha existido una fractura del nexo causal, a lo que vamos a referirnos ahora, bueno, entonces no es necesario ni siquiera ingresar al análisis de los factores de atribución, es decir, la culpa y el riesgo, ¿no? O bueno, los factores objetivos y subjetivos. Entre las formas de ruptura causal encontramos la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero o el hecho de la víctima, finalmente. La fuerza mayor y el caso fortuito se contrapondrían a la culpa en los casos de responsabilidad subjetiva. Sin embargo, para eximir un caso de responsabilidad objetiva, se tiene que considerar como una ruptura del nexo de causalidad. Entonces, estimados estudiantes, la ruptura del nexo causal es un tema que nos interesa no solo en la responsabilidad subjetiva, sino también en la responsabilidad objetiva. Y toma mayor trascendencia en la responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque en la responsabilidad objetiva estamos haciendo un análisis descriptivo de los hechos, ¿no? Entonces ahí tendremos que analizar cuál ha sido la causa del daño como tal. Entonces, pero en la responsabilidad subjetiva simplemente, bueno, se hace el análisis de culpabilidad, ¿no? Previsibilidad, evitabilidad y, bueno, si es que la conducta era evitable, era evitabilidad y previsibilidad, ¿no? Y era previsible, entonces, bueno, la persona será culpable y ya. Entonces, ahí termina, ¿no? En la responsabilidad subjetiva es un poco más simple el análisis cuando se realiza el análisis de si la conducta es reprochable o no. Pero en la responsabilidad objetiva hacemos un análisis para ver si efectivamente esa ha sido la causa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de caso fortuito o fuerza mayor, hablamos de temas de importancia en el ámbito de la responsabilidad objetiva, como decíamos, ya que en la responsabilidad subjetiva se excluye cuando no existe culpa y ya, ¿no? La persona no ha sido culpable, no ha sido imprudente, no ha sido negligente, ha cumplido con los deberes de un buen padre de familia. Entonces ahí muere, ¿no? Ahí muere el análisis. Pero nos dice detrás en I lo siguiente. Si la responsabilidad subjetiva solo responsabiliza al que tiene culpa, estos casos quedan exentos y no es necesario complicarse la vida hablando del caso fortuito de la fuerza mayor. Entonces, en la responsabilidad subjetiva es un poco más simple, porque analizas los elementos de la culpa, etcétera, y bueno, y ahí bastará para determinarse la causalidad, digámoslo, ¿no? En estos hechos. Pero en la responsabilidad objetiva, el análisis es distinto. El Código Civil boliviano no define la fuerza mayor ni el caso fortuito.
Desde el punto de vista histórico-doctrinario, es posible hablar de caso fortuito cuando tratamos de un hecho natural, es decir, un acto de Dios, que impide el cumplimiento de la obligación, o que en el caso de la responsabilidad extracontractual genere un daño. En cambio, la fuerza mayor ha sido vinculada a una intervención irresistible de la autoridad o el acto del príncipe, ¿no? Eso históricamente. Hoy en día vamos a ver que nuestra jurisprudencia, cuando trata de la fuerza mayor y el caso fortuito, se refiere a aspectos que vamos a analizar en un instante. Para el derecho romano, la fuerza mayor sería un evento irresistible, el caso fortuito un hecho imprevisto. Hay autores que nos dicen que fuerza mayor y caso fortuito son lo mismo, ¿ya? Hay tendencias que nos dicen que caso fortuito y fuerza mayor son lo mismo, pero en nuestro ordenamiento jurídico esto no es así. ¿Por qué? Porque tanto en reglamentos, como van a ver, como en la jurisprudencia, la fuerza mayor y el caso fortuito son dos conceptos distintos, aunque bueno, no tiene mucha trascendencia esa distinción. Veremos si lo tenemos acá textualmente. Ya, está bien. Antes de analizar esas perspectivas, veamos el concepto, ¿no? El concepto de la fuerza mayor y del caso fortuito. Los hermanos Mazot ponen de manifiesto que el caso fortuito es una causa ajena, es decir, es un acontecimiento que irrumpe la sucesión ordinaria de causa-efecto, con la intervención de una causa nueva y extraña al demandado. El caso fortuito no es entonces la mera ausencia de culpa, no es solo la mera ausencia de culpa, porque en el caso fortuito, en la fuerza mayor, hay una nueva causa que produce una interrupción de la continuidad causal. Eso, ahí está lo importante del caso fortuito de la fuerza mayor, ¿no? No es solo ausencia de culpa. En realidad estamos hablando del mundo de los hechos, de una descripción de cómo están sucediendo los hechos, ¿no? Y estamos viendo cuál es la causa que efectivamente ha generado ese daño. De esta manera, mientras que la ausencia de culpa es un factor que se define negativamente por ausencia, el caso fortuito se define positivamente por un evento. Cuando hablamos de fuerza mayor y de caso fortuito, estamos hablando de sucesos que han sido nuevos causantes del hecho. Entonces, para que pueda hablarse de caso fortuito, no basta que no exista culpa. Tiene que haberse producido un evento de características excepcionales, ¿no? El ejemplo que habíamos dado del animal que genera el daño por un huracán, ¿no? Entonces ahí ya no habría una causalidad directa, sino que ha habido un nuevo evento que ha generado el daño. O imaginemos, ¿no? El caso fortuito y fuerza mayor se refieren a hechos de trascendencia que pueden darse por la naturaleza o por el hombre, ¿no? El caso fortuito se refiere a hechos de la naturaleza y la fuerza mayor a hechos del hombre, ¿no? De trascendencia que generan ese daño. Hechos de trascendencia del hombre como ¿qué podríamos decir? Insurrecciones, como huelgas, como, no sé, hechos de trascendencia del hombre que pueden llegar a provocar también un daño, ¿no? Imaginemos, a ver, un ejemplo. Estamos ante una ambulancia que debe llevar un órgano para para un trasplante de órganos, ¿no? El causante directo por no llegar a tiempo podría llegar a ser el conductor, pero es diferente si es que hay bloqueos por todo el país, por ejemplo, ¿no? Aquí estaremos ante un caso de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque hay un nuevo causante. Y vamos a analizar esto con mayor detalle en nuestra siguiente clase del día miércoles. Les agradezco a ustedes por la atención en esta clase del día de hoy. En caso de tener alguna duda, yo estoy atento a ello. Y en caso de, bueno, de que se presenten dudas con posterioridad, también podrán acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias a todos ustedes. Continuaremos con nuestra clase el día miércoles. Reitero, tengan una buena semana.